Bueno, listos. Yo les pido el favor que abran sus Biblias y que de verdad sea la Biblia la que nos hable, la que nos anime en estos tiempos que tal vez son tiempos fuertes, duros, tiempos de lucha. Lo vemos en el mismo servicio, ¿no? Cuánta lucha, pero como siempre el Señor se glorifica y como espera de nosotros también esa respuesta que Él quiere. Entonces, alistemos nuestras Biblias. Como recordarán, estamos estudiando en este momento esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, esas enseñanzas que Él nos dejó. Hoy vamos a continuar con una más de esas enseñanzas y ya dentro de muy poco, si Dios lo permite, vamos a entrar a estudiar el libro de Primera de Timoteo. Recordarán, como les he dicho, yo les animo a que lo vayan leyendo en casa, una otra vez, para que cuando lo estudiemos, pues ustedes ya estén muy relacionados con este libro. Yo sé que es un libro que nos va a dejar mucha enseñanza para la iglesia, así que les animo a que estén allí. Bueno, hoy vamos a mirar un tema de gran importancia. Como decía Jair, vamos a estar hablando un poco sobre la oración. Orar. La Biblia nos dice en muchos lugares sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No, ya me cansé de orar. No es lo que el Señor quiere, que estemos orando siempre. ¿Cuándo? En todo momento. En momentos de tristeza, de temor, de angustia, de dolor, como tal vez hoy lo vamos a ver, pero también en momentos previos. Tal vez hay noticias que pensamos no van a ser muy buenas y son esos momentos también especiales para que estemos orando, anticipándonos tal vez a esos momentos que pueden ser de crisis, de prueba, de dificultad, orando allí. También aún orando cuando las cosas están bien y que también nuestro estilo de vida sea un estilo de vida de oración en todo momento. Hoy el título que le he puesto a esta enseñanza es En tiempos de crisis, pero realmente es en todo momento. Lo que vamos a estar viendo es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo orando en un momento de crisis, pero los elementos que vamos a sacar de esa porción, de esa oración, nos sirven para orar en todo momento, que estemos orando en todo momento. Eso es lo que el Señor quiere. Ender me contaba que se paró frente a su familia y me dieron mucho miedo, mucho temor, y yo le pedí al Señor que me ayudara y me fortaleciera, y el Señor le fortaleció. De igual forma, cuando falleció su papá, me dio mucho dolor, Diego, mucho, pero yo me postré y oré al Señor y Dios me fortaleció. Dios me dio fuerza para seguir adelante. Decía, qué bonito, Ender, es lo que Dios quiere, que estemos orando y que experimentemos ese poder tan especial que nos regala la oración, en podernos conectar sinceramente con Dios. Miren, la porción de hoy es una porción muy controversial. Saben que hay teólogos que han gastado pestañas, ojos y hojas escribiendo sobre una parte especial del texto, que si pasó, que no pasó, que por qué. Bueno, vamos a dejar eso a un ladito y vamos a mirar el texto. Y ustedes dirán, ¿cuál es el texto? Vamos a mirar a él esa parte más bien devocional. Y claro, vamos a entrar también a esa parte doctrinal, a estudiarla un poco, pero vamos a dedicarnos más a todos esos ejemplos prácticos, ¿sí? Que llenar o meternos a fondo en cuanto a la doctrina como tal del pasaje. Entonces es lo que quiero que hagamos. Este texto está en Mateo capítulo 26, está en Lucas capítulo 22 de una manera muy similar, y está en Marcos capítulo 14, y es de Marcos donde vamos a estudiar el día de hoy. Marcos, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 14. Y bueno, si estás tomando apuntes, qué bueno que lo hagas. Yo he visto personas muy cercanas en medio de la semana tomando esos apuntes, volviéndolos a leer y aprendiendo más cosas. Me lo dicen, mira esto otro que aprendí, y es un tesoro para esas personas cuando los apuntes los logran luego estudiar a lo largo de la semana. Bien, no, tranquilo, para la próxima compres tu cuaderno. Dios va a comprar mi cuaderno para Dios.
Voy a anotar allí algunas cosas importantes que Dios me quiera señalar para que no se me olvide, para que luego las pueda volver a leer. Bien, Marcos capítulo 14, ¿cómo orar en tiempos de crisis? Mira, el contexto, y por ahora esperemos ahí un segundito, el contexto de este pasaje que vamos a estar estudiando, nos muestra al Señor Jesucristo como un siervo. Él es el siervo, Él es 100% Dios, pero tomó un cuerpo como el nuestro y se hizo 100% hombre, 100% humano. Ahora, este evangelio nos muestra al Señor aún más que humano, como un siervo, como un siervo. Nosotros necesitamos crecer mucho en la oración, y aquí en esta porción que hoy vamos a estudiar vamos a sacar elementos muy importantes que nos pueden servir muchísimo en cuanto a la oración. El contexto de lo que vamos a estudiar, nos encontramos al Señor Jesucristo a unas poquitas horas de ser brutalmente asesinado, y Él lo sabe. Nos encontramos a un poco tiempo en donde el Señor sabe que lo van a coger preso como el peor de los malhechores. Él sabe que sus discípulos, amigos más cercanos, lo van a abandonar. Él sabe que lo van a crucificar, su cuerpo lo van a destrozar al punto que no se encuentra parecer en él y que su carne va a ser molida. Él sabe que van a arrancarle su barba, que le van a poner trapos en su cara y le pegan golpes y le dicen por burla: ¿a quién le pegó? Y le pegan. Saben que lo van a escupir, y saben que la gente que amó al punto que lo sanó van a estar gritándole: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo eso Él lo sabe, y muchas cosas más que de seguro se me escapan. Él lo sabe, y entonces va a estar orando en momentos, unas pocas horas antes de empezar a vivir todo eso que sabe que le va a pasar. Piensen ustedes eso. Piensen si ustedes supieran algo tremendo, terrible que les va a pasar. ¿Qué pasaría? El Señor en ese momento vivió algo que se llama la hematidrosis. Es una enfermedad tan fuerte que es cuando el cuerpo suda gotas de sangre. Es una mezcla interna allí entre sudor y sangre, una perforación allí en el cuerpo para que se produzca eso. La historia que hoy vamos a estudiar está ahí en un huerto, y es esa historia famosa en donde el Señor sudó como gotas de sangre. Piensen la tensión que pudo haber estado viviendo en su cuerpo para orar, para experimentar todo ello. Marcos capítulo 14, ahora sí vamos a leerlo. Versículo 32. Dice así la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que se acerca
me entrega. Wow, tremendo texto, tremendo pasaje. Vamos a estudiarlo y yo les pido el favor entonces que me acompañen. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie y vamos a orar juntos. ¿Bien? Bueno, todos listos. Vamos a orar. Y vamos a orar. Padre, Dios amado, Rey eterno, la verdad quedamos cortos de palabras ante todo lo que estamos viviendo, pero aún también nuestro corazón se llena de fe y de agradecimiento contigo por todo lo que permites con un propósito aún en nuestra vida. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad un domingo más de venir aquí a recordar, a conmemorar, a celebrar la muerte de tu Hijo, pero también la resurrección. Gracias, Señor, porque hoy dispones nuestro corazón para que estemos aquí para ti, Dios. Yo te quiero pedir, Padre, que primeramente nos perdones. Dios, si hay pecado en nosotros, o si hay cargas, angustias, si hay desatención, por favor, Señor, perdónanos, pero también concéntranos, ayúdanos, Padre, a que en este momento tú seas lo más importante en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, que el enemigo no se robe la palabra que tú quieres hoy enseñarnos. Háblanos, por favor. De verdad, Padre, háblanos. Tu Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda la verdad. Señor, tú nos muestres tus grandezas, las grandezas de tu palabra, y ella haga hoy esa obra, entrando a nuestros pensamientos y a las intenciones de nuestro corazón, Padre. Te pido me uses, Dios, yo pueda ser un micrófono donde tú hables directamente a tu iglesia. Señor, oramos por quienes están enfermos en casa, por nuestros amigos, por Gladys. Oramos también, Señor, por Pablo Emilio, por cada persona enferma. Señor, ten misericordia de ellos, ayúdalos, sánalos, por favor. También oramos por esa fortaleza para la familia de Jefferson Tolosa, para la familia de Ender y de Sonia, para la familia también de Luis Carlos Manosalda, quien también falleció en esta semana. Dales fuerza, Señor, dales propósito. Como tú lo dices en tu palabra, muéstrales que algún día vamos a morir todos y que qué será del alma de cada uno de nosotros. Háblales, Dios, sobre la eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, vamos a tomar asiento, por favor, y vamos a arrancar allí con nuestro primer punto de nuestra enseñanza. ¿Cómo orar en medio de la crisis? Elementos básicos e importantes acerca de la oración. Y bueno, lo primero es muy sencillo, pero muy importante. Lo encontramos ahí en nuestro primer versículo que leímos. Bien, ahí en el versículo 32. Dice la palabra de Dios que vinieron a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Quiénes vinieron? Jesús y sus discípulos. ¿De dónde vinieron? Bueno, ellos estaban en un monte, o están en el monte de los olivos, y en el monte de los olivos hay un huerto especial, que es el huerto de Getsemaní. El monte de los olivos, ¿de dónde sale eso, Diego? Sí, míralo, Marcos 14, ¿estás allí? Versículo 26, cuando hubieron cantado el himno. Ah, qué lindo, ¿no? El Señor está celebrando allí esa cena de la Pascua, esos primeros días de los panes sin levadura. Está siendo ungido antes por una mujer que de verdad dio todo para ungirle. Judas ya se ha manifestado como aquel que le va a entregar, y está ahí el Señor con los 12 y aún diciéndoles: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces terminan la cena, han cantado el himno y entonces salen para el monte de los olivos. Es lo que leímos ahí. ¿Qué iban a hacer allí? Iban a orar como el Señor lo solía hacer. ¿Cuántos creen que se fueron para el monte de los olivos? 11 más el Señor. ¿Por qué? Porque uno no fue a orar. Uno se fue a hacer sus negocios, y lo vamos a ver que luego él llega, pero él llega para decir: ese es. Pero este no fue a orar.
Judas no le gustaba orar. Entonces ahí están ellos, ¿no? En el monte de los olivos, salieron para ese lugar. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, es tan importante porque ese monte siempre nos hace referencia a ese lugar donde Dios se encuentra con el hombre, ¿no? Ya habíamos estudiado esto un poquito, pero solo les recuerdo, ahí Noé, el arca quedó en el monte de Ararat, y es el lugar donde Dios dice: tendré misericordia con el ser humano. Abraham llegó a entregar a su hijo Isaac al monte Moriah, y ahí es donde Dios dijo: Dios proveerá el monte. Moisés llegó al monte de Sinaí, y en ese monte Dios le dio las tablas, y aún también le habló de la disciplina en el monte. Y cómo no hablar de nuestro Señor Jesucristo en este ejemplo y en muchos otros, en donde Él llegaba allí al monte a orar, a encontrarse con el Señor. Qué interesante esa palabra allí, monte, en ese monte donde estaba allí Getsemaní. Pero como ese monte siempre nos hace referencia a ese lugar donde nos encontramos con Dios. Alguien dijo que el monte es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, y donde yo tengo mi encuentro permanente con el Señor. Piensen en eso: el cielo y la tierra se tocan en el monte, y allí yo tengo mi encuentro con el Señor. Lucas capítulo 6, acompáñenme por favor, versículo 12, y vamos a mirar dos ejemplos del Señor, cómo iba al monte a orar. Lucas 6:12, este lo estudiamos no hace mucho, lo compartíamos en una enseñanza. En aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Fue al monte a orar. Ahora mira Lucas capítulo 22, ya que estamos ahí. Lucas, unas páginas adelante, el versículo 39, 22:39. Uno dirá: bueno, ¿y eso cómo se le ocurrió al Señor ese día ir allá a ese monte de los olivos? ¿Qué pasaría ese día por algo especial? Mira lo que dice Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Cómo solía hacerlo? Allá en el monte de los olivos. Jesús nos recuerda en este momento cómo vendrá tal vez la crisis, cómo Él estaba a punto de vivir la crisis, y qué era lo que siempre hacía en todo momento, pero cómo no más en este momento, era ir a encontrarse con el Padre, a encontrarse con Dios. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos muchos creyentes. El momento de la crisis, o momentos antes de la crisis, y no nos acordamos de encontrarnos con Dios. Recurrimos a 1000 cosas y se nos olvida encontrarnos con Dios. Allá, caer al monte, hablar con Él. Anteayer, iba saliendo, tenía que llevar algo a la portería, y cuando veo la casa de una vecina que conocemos, había un escándalo tremendo, y había un vigilante, un piscinero, unos vecinos, y la vecina en una cama llorando, pero atacadísima, su mano así llena de sangre, y estaban haciéndole curación y ella no se calmaba. Y yo digo: ¿qué hago? Voy y hago estorbo, tanta gente. Y entonces Dios me puso en el corazón: vaya. Entonces fui y: vecina, y yo, ¿qué le digo? ¿Cómo se siente? Está chillando, y se cortó, pues claro. Entonces yo le dije: vecina, ¿le gustaría que oráramos? Y ella estaba tan atacada, y yo: sí, por favor. Y oramos. Varios vecinos, vigilantes, oramos. Y terminamos de orar, y ella se calmó un poco, y la vecina de al lado dijo: ¡ay, tan bonito! Me conecté con Dios. Y dije: bueno, miren, es lo que tenemos que hacer, orar. Y ya tiene que ir entonces, y va a ir al médico. Dios estará en control de esos médicos, Dios de la carretera, Dios de su cuerpo.
vamos y hagamos todo lo que más que haya que hacer. Entonces decían, sí, porque hay que llevarla a la clínica, claro, sí, pero oramos. Mira qué cosa tan sencilla. Yo me estaba perdiendo la oportunidad de poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Casi me voy, casi digo, ay, pero hago estorbo. No hacemos estorbo como hijos de Dios. Podemos orar, y eso es algo muy grande. Y allí nos estuvo, en ese momento de dificultad tan tremenda. Señora se le abrió su mano con unos platos que se le abrieron, y ahí estábamos orando, como lo solía hacer el Señor. Ojalá que nos volvamos nosotros creyentes de oración. Ahora, no solo creyentes de apagar el incendio, una dificultad, oro. No hay dificultad, no oro. No, vemos que la costumbre del Señor era orar en todo momento, en todo momento. Ahora, Él estaba orando en el Monte de los Olivos, y dentro del Monte de los Olivos en Getsemaní. ¿Saben ustedes que Getsemaní significa prensa de aceite? Era el lugar de la prensa donde apretaban las aceitunas, de seguro, el olivo, y salía ese aceite. Y qué interesante, porque fue en Getsemaní, prensa de aceite, donde el Señor fue exprimido en su alma. El alma del Señor en ese momento fue exprimida. Yo pienso que, bueno, en tantos lugares, pero ese fue uno de los momentos donde realmente el Señor entregó su cuerpo, cuando estaba luchando con su misma alma, igualito que nosotros. La tenía el Señor. Este cuerpo también igualito al nuestro, que siente temor, que siente dolor, tantas cosas, ahí las estaba experimentando el Señor. Y ahí estuvo prensado. Recuerden, el aceite es un tipo del Espíritu y del Espíritu Santo, y estaba el Señor prensando su vida, su espíritu, para sacar algo valioso de allí. Él iba a ir a la cruz, y en ese momento se encontraba allí en oración. Que te encuentres con Dios, que tengas tu monte para orar. Tal vez el monte tuyo es un escritorio, tal vez es un baño, tal vez es ese cuarto lleno de chécheres donde tú te metes y nadie te habla, o tal vez sea la cama, la esquina de la cama donde te postras, no sé, o tal vez sean varios lugares, pero encuéntrate con Dios. En tu lugar. Qué bonito sería que cuando estemos en ese lugar, la familia sabe que allá no se pueden meter. Allá está doña Leonor, silencio, no nos podemos meter. Allá está orando Santiago, no nos metemos. Está encontrándose el cielo con el monte y con este creyente. Lo tengamos, iglesia, un momento de oración constante y un lugar para conectarnos con Dios, conectarnos con Él. Ahora, es un lugar también a solas, y ustedes dirán, pero ¿cómo así, Diego? ¿Qué pasó después con sus discípulos? Tal vez me tengo que adelantar un poquito la historia. Van con sus 11, les dice quédense aquí, coge a 3 y los lleva hasta otro poquito aquí y les dice quédense aquí y yo voy a ir y oro. En últimas, él se fue solo. Le enseñó a los 11, le enseñó a 3 y luego se fue a orar. Se enseñó sobre la oración. Jesús se aparta para orar. Era tan común ver al Señor haciendo esto, buscando momentos para estar a solas y orar. Qué bueno, miren, qué bueno que nosotros oremos como familia. Todas las mañanitas nosotros, casi todas podría decir, oro con Ani, de rodillas ahí en la cama, casi todas. Muchas veces, la gran mayoría oramos en el almuerzo, todos, la gran mayoría, y qué bueno. Aún oramos en las casas de oración y oramos aquí, tenemos muchos tiempos de oración en grupo, excelente. Pero saben, hay una oración más importante, y es la que tú haces a solas con Dios. Esa sí que es más importante. No te estoy diciendo que las otras no, por eso te dije, lo hacemos aún, pero qué bueno la que tú haces a solas. A veces no somos capaces ni de orar a solas con Dios, nos estamos acostumbrando a que los demás oren, ¿no? Oren por uno, allí, a solas. Era como lo dice ahí el Señor, Mateo 14, 22, 23, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿De verdad? Yo quisiera que pasáramos unos segundos para reflexionar. ¿Tienes un lugar para encontrarte con Dios? ¿Un tiempo, un momento? ¿Lo haces a solas? ¿Lo haces a solas? Mateo capítulo 6, ustedes conocen muy bien este texto, el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, en secreto, allí en el secreto, donde te encuentres con Dios. Necesitamos formar ese hábito, iglesia. Espero que lo tengas, un momento de encuentro personal con el Señor, y que tú sigas cada día creciendo y madurando más y más en hablar con Él. Ahora, hay un momento especial, tal vez como en este momento el Señor lo vivió, pero ¿saben? Nosotros no podríamos decir, ay, mire, yo oré a las 5:30 de la mañana, ya, solo, ya no vuelvo a orar. No, casi que no sé si lo han experimentado, pero todo nuestro día se nos puede convertir en un día de oración. ¿Qué queremos ver aquí? Vemos a un momento especial, pero qué bueno que nuestro corazón se vuelva un corazón de estar orando. Señor, esa gente, mira, no conocen de Dios. Dios mío, ¿qué hago en esta situación? Padre, ayúdame a callarme en este momento, mejor no, todo un momento, y vamos por allí caminando o vamos en algún transporte y nuestro corazón está allí conectado con Dios. Qué bueno sería que así fuera. Si tú dices, no, Diego, yo no hago nada de eso, empieza a hacerlo. Mira, hay personas que no resisten estar un tiempo de silencio y tienen que poner mucha bulla. Empieza a bajar un poquito, porque tal vez en los silencios vas a encontrarte con Dios. En la bulla, no. No, apaga un momento para que te encuentres con Dios. Yo les he contado no quiero hacerles sentir mal a mi familia, pero uno de los momentos felices cuando yo viajo con la familia es cuando todos se duermen. Ay, porque yo ahí hablo con Dios, pongo una enseñanza, y ay, para mí es tan bonito, tan especial. Silencio. Pero a algunos no les gusta. Conéctate con el Señor. Un silencio con Él. Algo más, mira, tan solo hay 2 versículos, ¿no? Y yo sé que podríamos sacar más cosas, pero otra cosa más que podemos aprender es que tengas un corazón sincero de lo que estás viviendo. Un corazón sincero. Es lo que vemos allí en los versos 33 y 34. ¿Recuerdan ahí? El Señor se va a Getsemaní a orar y entonces toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y encontramos uno de los momentos más tremendos de lo que está viviendo aquí el Señor. Porque dice la Biblia que comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Impresionante. Un corazón honesto de lo que estamos viviendo, y yo veo aquí el Señor con su humanidad queriéndonos enseñar algo muy importante, y yo espero que el Señor me dé la sabiduría para poderlo explicar en este momento. Primero que todo, quiero mostrarles cómo el Señor estaba allí compartiendo su lucha, su batalla con su grupo selecto de amigos. Ahí estaba con Pedro, con Juan y con Jacobo. Pudo haber cogido a los 11, pero no, de una manera especial cogió a ellos 3. Les enseñó algo a ellos muy especial. El Señor abre su corazón y les muestra lo que está en ese momento viviendo, lo que está sintiendo, lo que está experimentando ahí en el fondo de su alma. Ahora, estos 3 son tan especiales, y bueno, lo vemos a lo largo de la Biblia, pero si tú miras la Biblia, en varias ocasiones el Señor toma esos 3
para algo especial. Entonces dirán, y el Señor tenía ahí una rosca, ¿no? Bueno, Él tenía sus 3 allí favoritos por algo sería. Los otros tal vez le hacían mucha bulla, o tal vez eran los 3 que tenía que enseñarles algo, porque los otros eran muy santos, no sé, pero Él siempre llamaba a esos 3 para algo especial. Acompáñenme por favor, Marcos capítulo 9. Versículo 2. Él dice ahí la palabra del Señor: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los discípulos, y los llevó aparte solos a un monte alto. ¡Qué interesante! Y se transfiguró delante de ellos. Marcos capítulo 5, versículo 37. En el momento en donde resucita a la hija de Jairo, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí está. Y en este momento abre su corazón y están ellos 3. Esos 3 donde el Señor ahí les muestra su corazón. Interesante. Bien, Dios quería enseñarles algo especial a ellos. Abrió su corazón y vamos a aprender algunas cosas interesantes, pero quiero primero aquí mirar un poquito un tema doctrinal. Tal vez esta la porción controversial. Y pero ¿cómo así que el Señor dice ahí que se entristeció, se angustió, se puso triste hasta la muerte? ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Bueno, te cuento que estuve estudiando bastante y podemos llegar a varias conclusiones, ¿sí? Bueno, el Señor sí, entristecerse, angustiarse, triste hasta la muerte. Primero que todo, tenemos que entender que el Señor tenía un cuerpo 100% humano como el nuestro. Segundo que todo, tenemos que entender que el Señor no cometió pecado. Lo que pasa es que para nosotros, de pronto, esa tristeza que tenemos es una tristeza de depresión, en donde muchas veces el propósito, la raíz de ella es porque no confiamos en Dios, es porque estamos enfocados en las cosas materiales. O sea, muchas de estas 3 cosas que nosotros vivimos vienen con unas raíces de pecado, y por eso nos cuesta tanto entenderlo. Y yo les quiero contar ahorita un ejemplo que me pasó anoche, que me hizo entender un poquito más esto que el Señor estaba viviendo. Pero es que ese es el problema, ¿sí? Recuerda que el Señor estuvo triste cuando murió Lázaro y lloró. O sea, hay sentimientos de tristeza, tal vez de esa misma angustia, de ese mismo temor, que no son pecado. El Señor no cometió pecado. Eso sí que lo tengo muy claro. No podríamos torcer la escritura para decir, mira, aquí como que el Señor pecó. No, Él no cometió pecado. Lo tengo tan claro, lo podemos leer tan claro a lo largo de la Biblia. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor se hizo maldito por nosotros, cargó el pecado de todos nosotros, por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, la justicia de Dios, la pagó Él la vivió. Era para mí, yo era el que debía sufrir todo eso, pero fue en Él. Entonces Él no cometió pecado. Lo que estamos entonces aquí viendo es que el Señor está experimentando una carga en su cuerpo, esa carga emocional. Lo vamos a leer ahorita en Hebreos 5:7. Es un temor reverente, así se llama. Es ese temor de saber que llevaría todo el peso del pecado de la humanidad, que se haría maldito para ir a una cruz, que Él sería ese cordero que estaba ya prometido, que Él lo sabía, que iba a entregarse y estaba a pocas horas de hacerlo. Tal vez ese es el momento donde el Señor entregó su alma, al saber lo que vendría. Ese sería un choque entre Él 100% santo y de pronto en una cuestión de segundos, ¡pum!, recibir el peso del pecado de la humanidad. Piensen en ese choque, santo, 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 y de un momento a otro, ¡pum!, maldito.
colgado con ladrones, el Señor apartado de él por culpa o por tener el pecado en su mismo cuerpo. Momento fuerte, y él lo sabía. Voy a separarme del Padre, voy a experimentar el juicio, el castigo, la ira de mi Padre sobre mi cuerpo. Y es ese momento que lo pone al Señor de esa manera tan especial. No es que él no quisiera morir, pues que él mismo lo había dicho montones de veces: voy a morir, para eso vine. Lo que pasa es que está experimentando en su alma lo que implicaba. Estaba experimentando la ira de Dios en ese momento. Estaba también experimentando lo que iban a vivir sus discípulos, y por eso él les dice: velen y oren. Y no les está diciendo tanto oren por mí, es por lo que ellos también les vendría. Y estaban también experimentando el dolor que ellos iban a experimentar, a vivir más adelante. De la misma copa, tal vez la de la muerte, no la del juicio, la iban a estar viviendo ellos. El Señor vivió momentos tan tremendos. Esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son palabras muy fuertes. Es que Él es uno con el Padre, y en ese momento, cargando todo nuestro pecado, se siente solo, desamparado. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que pudo en ese momento haber experimentado el Señor. Ahora, ¿qué les dije yo? Yo decía: pero Señor, ¿cómo podemos mirar eso? El Señor ayer me permitió vivir algo que yo creo que no podría decir que es 1 milímetro lo que vivió el Señor, pero sí me hizo entender algo especial. Anoche, después de la casa de oración, que por cierto tuvimos un tiempo tan bonito de oración allí en familia, con la iglesia, yo tuve la oportunidad de compartir con una familia. Duramos más de 1 hora y media allí conectados, compartiendo la palabra, orando. Cuando yo cuelgo esa llamada o esa reunión de Zoom, me empezó a dar un dolor en el estómago, y yo dije: ya se me había olvidado ese dolor. Es un dolor que yo no sé, hace más de 2 años no me daba. No sé si los he contado. Es un dolor que a mí me hace ponerme en un estado fetal, y ni así se me calma. Lo he dicho en otras oportunidades, y les voy a decir cómo anoche no pasó, pero en otras oportunidades yo he querido allí morirme. Y yo: Señor, dígame ya, de verdad. En otros momentos, pues lo que han hecho es que me han llevado a una clínica, ya me ponen algunas inyecciones y poco a poco se me va pasando. Entonces empecé yo a sentir eso que se siente allí. Yo dije: ay, Señor. Entonces me fui a la cama, me puse a orar. El Señor: bueno, Señor, mañana tenemos reunión, Dios mío. Ay, Dios mío, yo no quisiera ahorita que Andy y los niños tuvieran que ahorita ir a una clínica y experimentar eso. Ay, Señor, no quisiera dormir. Y entonces empecé a experimentar eso de acordarme qué va a pasar después, y a su vez es estar allí hablando con el Señor y decirle: ay, Señor, esto es fuerte. Y toda esa mezcla de sensaciones, cuando uno sabe lo que vendría, tal vez, cuando uno sabe su responsabilidad, cuando uno está sintiendo ese dolor. Y bueno, le oré a Anita linda, que me trajo sus remedios allí caseros, los hijos orando, y gracias a Dios me quedé dormido. Cuando me desperté esta mañana bien tempranito, lo primero que me desperté, mi estómago no me duele. Solo sentía, no sé si les ha pasado ese malestarcito cuando les duele la cabeza, que queda esa punzadita, o cuando uno se vomita, que uno quedó esa cosita allí. Ay, gracias, Dios. Gracias, Señor. No pasó todo lo demás. Y entonces, al poco tiempo, dije: ya entiendo lo que el Señor vivió. No le llego ni a 1 milímetro. Yo, y lo digo con humildad, no pequé en todo ese tiempo. Yo no le estaba diciendo: Dios, ¿por qué me mandó ese dolor cuando más debería estar? Mire que te serví. Más de 15 personas escucharon el evangelio. No le estaba reclamando, no le estaba pidiendo, no le estaba exigiendo, no le estaba nada.
estaba adorándolo y estaba diciéndole como un niño chiquito: Señor, ayúdame, que yo no tenga que vivir esto. Y estaba orándole, y estaba pensando en ustedes, y estaba pensando en mi familia. Y yo dije: ya sé lo que vivió el Señor. El Señor estaba sabiendo lo que iba a vivir. Y en ese momento estaba hablando con su Padre: Padre, ya lo vamos a entender. Yo le digo al Señor que me diera más tiempito. Pero está entonces él queriendo decir: Señor, si yo no tuviera que tu juicio vivirlo, lo voy a vivir, pasar. Yo sé que tengo que morir, pero pasar de largo ese juicio. Pero no, Señor, no, mi voluntad aquí no es la importante, es la tuya. Y ahí estuvo él con el Señor. No pecó como de verdad lo digo con humildad. Anoche yo no pequé. Otras veces sí. Otras veces he estado ahí acurrucado, otras veces le he pegado a la cama, ya me han venido pensamientos feos, sí. Pero esta no. Y yo dije: ay, Señor, gracias. 1 milímetro de los kilómetros que tú viviste. Es eso tal vez lo que el Señor pudo vivir. Les digo, por lo que vivo, por lo que conozco de la palabra, por lo que pudo experimentar el Señor. Un temor reverente, ¿no? Interesante aquí en Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso fue lo que el Señor experimentó. Porque es que una de las cosas, de las palabras que se traduce allí en como entristecerse, es un temor. Pero era un temor reverente. Y tú dirás: Diego, pero ¿cómo así no lo libró de la muerte? Sí. ¿Dónde está la muerte? ¿Cuál es tu aguijón? ¿No es que el Señor resucitó? La muerte no tuvo poder sobre él. Fue librado. Pero tuvo que vivir. Pero tuvo que clamar con lágrimas. Con lágrimas. Y ahí está entonces el Señor viviendo eso tan tremendo. No pecó, pero sí en su alma y en su corazón experimentó muchas cosas. Por él, por sus discípulos, por la humanidad, por el Padre, por muchas situaciones. Pero no pecó. ¿Qué podríamos aprender de todo esto? Bueno, varias cositas. Número 1, oye, qué bueno que tú tengas un grupo de personas con las cuales puedas abrir tu corazón. Qué bueno eso. Y le puedas contar lo que sientes. No sé, que tengas a 1, a 2 o a 3, como lo sería el Señor. Mira, esto es lo que vivo. Esto es lo que siento. ¿Sabes qué sería bonito? Que ojalá estuvieran primeramente allí en casa. Que allí en casa estuvieran ese 1, 2 o 3, en donde pudiéramos allí abrir todo lo que hay en nuestro corazón. Pero que bueno, pudiéramos tal vez tener a alguien más y expresarle. He tenido con ustedes charlas tan bonitas, donde ustedes me han abierto el corazón y hemos compartido de verdad cosas y no sabía. Que son allí entre ustedes, yo y Dios, que podamos compartir lo que hay en nuestro corazón. El Señor lo hizo aquí. Pero algo más que podemos aprender. Mira, que busquemos también a esas personas o esos hermanos y que les compartamos para que también ellos nos ayuden a orar por nosotros. A orar. A veces, honestamente, de pronto, humanamente no se puede hacer mucho. Pero no sé si les ha pasado el hecho tan solo de contar. Ay, es como si nos quitáramos una pequeña carga, ¿no? El hecho de saber y de ver y de sentir que hay alguien que está orando por mí. Uy, yo no sé, pero Dios hace algo especial. Y ahí está el Señor compartiendo: velen, oren, voy a orar y voy allí. Tal vez de seguro se acercará ese momento que tanto nos ha dicho el Señor. Y ahí estaban. Oye, qué bonito que podamos compartir. Ayúdame a orar por esta situación que estoy viviendo. ¿Sí? Gálatas 6:2, busquémoslo por favor. Mira, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Las cargas de los otros. Wow, qué lágrimas, pero qué descanso, ¿no? Vivimos Milton, y bueno, yo sé también que Jefferson, después de que compartieron todo lo que había guardado allí por un mes, ¿no? Un poco, bueno, más. Pero wow, yo sentí que se quitaron un peso y que
no tenemos todo ese montón de dinero tal vez para solucionar todo ese problema, pero tenemos la oración y el mismo Padre. Y yo sé que cada viernes, cada momento que nos conectamos, cada llamada, cada mensajito, hay un poquito de esperanza en medio de un dolor tan fuerte lo que se vive. Ahí estamos, bien, para compartir lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? No esperemos que nos van a solucionar, tan solo esperemos que van a orar, y eso es algo muy grande. Ahora, que seamos honestos entre nosotros, que seamos honestos con nuestro maestro discipulado. Muchas veces tenemos una máscara y nos mostramos como que todo está súper bien y todo está súper mal. Y mira, el Señor dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, y se entristeció. Y muchas veces nosotros queremos aparentar cosas que no son, hogares que no son, y aparentamos cosas y no compartimos. Venga, ayúdenos, estamos aquí re graves. ¿Qué podemos hacer? Es lo que aquí el Señor nos está mostrando, abriendo su corazón y tal vez mostrándonos o dándonos ejemplo de lo que podemos hacer nosotros. Y otra cosa más, yo quiero ser del grupo selecto de Dios. ¿Ustedes no? Ay, a mí me gustaría ser de esos tres. Se transfiguró, la resucitó, y el Señor hoy lo vimos en su alma de manera especial. ¿Qué tal? Que te vuelvas tú del grupo selecto del Señor. Ya voy a hacer una obra, este y este, venga, este y este. El grupo selecto. Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. No quiero ser Judas, que no fue a mí a orar, y bueno, los otros allá se quedaron dormidos. De tu selecto, Señor, quiero estar ahí cerquita de ti. Ojalá que ese también sea tu deseo, estés ahí cerquita del Señor. Y bueno, por último aquí, analizando este mismo punto, algo más, y es que entendamos nuestra responsabilidad delante de Dios. Sí, lo compartimos, abrimos nuestro corazón, pedimos que oren por nosotros, qué bueno. Pero mira, el Señor les dijo: quédense aquí, y voy a ir allá, y lo que vamos a ver en el texto que sigue es que Él se postró y oró. Quedaos aquí y velad. Mientras tanto Él iba y oraba. Mira, los hermanos oramos los unos por los otros. Ya lo dije ahorita, pero quisiera ahora decirlo en textos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar. Ahí estuvimos el viernes orando por los jóvenes. Estuvo Jason ahí clamando por los jóvenes. Y ayer estuvimos clamando por naciones, por personas, por situaciones. Orar los unos por los otros. Que estemos velando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que estemos velando quiere decir que no nos durmamos, que estemos alertas espiritualmente hablando, vigilantes, despiertos. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, esto ya lo hemos como visto un poquito, ¿cierto? Bueno, eso hay que hacerlo, pero el Señor nos dice algo más, y es que Él fue y oró. Y es que la responsabilidad es nuestra. En últimas, miren, a veces queremos que todos estén orando por mí y yo ni oro por mí. Y ese es el problema. Ahí está, ven, yo voy y oro. Que estés también orando, sino que gracias. Ora tú. Es la oración primerita que Dios quiere escuchar, la tuya. La que estás viviendo eso tan de cerca, tan de frente. Ora por tus peticiones, cae de rodillas ante el Señor y que seas el primero que está orando. Yo sé que hay un grupo de personas, pero aquí estoy yo de primerito, perseverando en la oración. Que lo hagas. Vamos a buscar este texto, Colosenses 4:2. Colosenses 4:2.
Él dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Listo? Perseveren, oren, que sean los primeritos allí en oración. Bien, una última idea principal y aquí terminamos. Tranquilos, esta es un poquito más corta y bueno, las otras dos solo yo se las enuncio y vamos a quedar allí solamente con este punto que viene. Tal vez uno de los más importantes, en los momentos de oración y de crisis, busca la gloria de Dios por encima de tus deseos. Y lo que encontramos ahí en el verso 35 y 36, los deja ahí diciendo: velen, oren, y él se va un poco adelante, se postra en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tal vez este texto es uno de esos favoritos que compartimos con las personas en momentos difíciles. Oramos y pedimos por nuestros deseos, como Jesús lo dijo, pero al final y en últimas, por la voluntad de Dios. Y entonces vamos a ver aquí esas dos cosas, ¿sí? Primera, es que llevemos nuestras peticiones al Señor, ¿sí? Si fuese posible, pasase de él aquella hora. Pasar aquella hora significa que yo pasara por un lado lo vamos a ver en la partecita que sigue, de esa copa del juicio de la ira de Dios. Si yo sé que tengo que morir, pero si yo pudiera pasar del lado de todo ese sufrimiento, esa era la petición. Si fuera posible, pasar de lado, pasar de ese cáliz de la ira del Señor, ya lo vamos a ver. El Señor está ahí en Lucas capítulo 22 versículo 41, nos dice que se postró de rodillas y oró. Es el adicional que nos da Lucas, que no lo tienen allí Mateo ni Marcos. De rodillas estaba allí orando y pidiendo entonces no tener que vivir esa copa del juicio de la ira de Dios. Mira, cuando tú veas en la Biblia la copa, hay una copa que es la de la muerte. Podréis beber de la copa que yo he de beber, le dijo a los mismos hermanos, y si pueden. Ahí que les está diciendo: van a morir por la causa mía. Sí, yo también voy a morir por la causa de mi Padre. Esa es la copa de muerte, pero hay otra copa, y es la copa de la ira de Dios. Esa es la que el Señor está aquí pidiendo, de si es posible pasarla. No de morir, Él iba a morir, Él lo sabía. Era el juicio, como les he repetido varias veces. Mira Isaías 51, de los textos donde habla, y Apocalipsis menciona varias veces esa copa de la ira del Señor. Versículo 17: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jerusalén vivió ese juicio por desobedecer al Señor, y aquí el profeta le está recordando: bebiste del cáliz de la ira hasta la última gota, ¿sí? Estás bebiéndola. Entonces el Señor está allí orando, pidiéndole eso. Ya aprendemos, recuerda, hagámosle nuestras peticiones al Señor. Pidámosle, llevémosle todas nuestras peticiones. No implica como, pero el Señor va a hacer su voluntad, yo mejor no le pido nada. No, Él quiere que le pidamos. Él obra, Él tiene su plan, pero bueno, a veces entonces se puede ir por aquí, por aquí, por allí, y ahí están nuestras oraciones, pidiéndole a Él por su misericordia. Y entonces oramos, hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Dios. El Señor nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, ¿sí? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces pedimos, no dejemos de expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, todas nuestras peticiones, hagámoslas. Señor, Dios mío, es un milagro si ese cáncer se fuera, Señor, mañana. Dios mío, si pudiera tener ese empleo, Señor, si de alguna forma ese hombre pagara todo
Y sí, hazlo, Señor, y mi hijo se le convirtiera ese corazón, Dios mío, cámbialo, o sea, dilo, el Señor está queriendo que tú le ores, le pidas todas las cosas, ¿sí? Como lo dice en Filipenses 4:6, ¿no? Hagan conocidas todas las peticiones al Señor, pídele, es lo que Él quiere, primeramente, pero segundo, alábale y sométete a su voluntad. Él le pidió, pero luego en el verso que sigue, y aquí es donde terminamos, le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y entonces estamos viendo ahí al Señor adorando al Padre y sometiéndose a la voluntad de Él. Abba, Padre. ¿Saben esa palabra Abba qué significa? Es algo así como querido papito. Abba, Padre. Algunas personas dicen que la palabra Abba viene de los bebés. No es tan confirmado, pero ustedes han escuchado a un bebecito balbuceando sus primeras palabritas. Dicen bueno, dicen algunos que de ahí viene el Abba Padre. Abba Padre significa esa persona que está hablándole al papá, a Dios, como su papito, como su querido, como aquella persona en la que tiene toda la confianza absoluta. Es mi Abba Padre, es mi papito querido, con el que tengo cercanía, el que sé que me ama, en el que yo confío. Abba Padre es un gesto de un hijito que adora a su papito con todo el corazón. Y aquí le está diciendo: Señor, todas las cosas son posibles para ti. Todo, tú lo puedes todo, Señor. Yo sé que tú puedes hacer lo que sea, pero bueno, Señor, lo importante aquí no es lo que yo quiero. Yo vengo aquí de siervo. Lo importante es lo que tú quieras. Qué tremenda oración esa para nosotros. Ay, Dios mío, tú pudieras cambiar a mi marido, que yo llegara a la casa y ya fuera diferente. Pero bueno, Señor, es tu voluntad. Por ahora, pues yo hago mi parte, hago lo que yo quiero. Papito querido. Ay, Señor, si lo pudiera resucitar, si yo hubiera podido compartir con Él un tiempo más. Bueno, pero no es mi voluntad, Señor, es la tuya. Ay, yo me hubiera metido en ese negocio, y si yo no hubiera hecho esto. Ay, Señor, pero es que es la tuya, es tu voluntad. Es tu voluntad. Ahí está un hijito con su papito, alabándolo y adorándole, sabiendo que Él es el Todopoderoso. Y un salmo que estudiaba esta semana me parecía tan bonito porque nos resume esta parte final. Salmo 95, por favor. Y tal vez aquí ya para terminar ahí esta parte. Salmo 95, vamos a leerlo del 1 al 7. Dice así, ¿lo tienes ahí? Venid. Salmo 95, ahora les doy unos segunditos más. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, como lo queremos hacer cada vez que nos reunimos, ¿no? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¡Qué bonito! Hay alabanza, hay confianza, hay adoración, hay ese Abba Padre. Yo soy su ovejita, yo soy su ovejita. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Su voluntad
Salmo 48, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mí. Qué bueno sería que esa fuera nuestra enseñanza final. Señor, tu voluntad me agrada, yo la quiero hacer. Ahora tú le digo, ¿y yo cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, aquí está, todita, métete y la conoces. Pero ¿sabes algo? No es solo conocerla, muchos de nosotros la conocemos, muchas de las cosas. ¿Saben cómo se resume la voluntad de Dios? En que yo me parezca a Cristo, punto, parecido a Cristo. Eso es la voluntad de Dios. ¿Saben qué es lo difícil? Es obedecerla. Conocerla lo sabemos, parecerme a Cristo, eso lo estamos enseñando desde el curso de inducción, pero es que lo viva, que de verdad yo lo quiera vivir, que yo pueda decir, tu voluntad me agrada, Señor, y está en mi corazón, tu voluntad, tu ley. Por eso es tan bonito el Salmo, que es donde liga la voluntad con la palabra de Dios. La voluntad, dice Romanos 12, es agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Bien, entonces pensémoslo. Primero, y terminando aquí este punto, ¿tienes una relación con tu papá, Dios? ¿Con tu papi? Que comiences a tenerla, experiméntala. Tal vez algunos no tuvieron relación con su papá físico y por eso se les dificulta un poquito conocer a un papá espiritual, pero tú lo puedes conocer ahí en la Biblia. Es Abba Padre, papito que puedes conocer, querer, amar, despertarte y que te alegre de una vez la cara, porque ahí está papá Dios diciéndote, hijo, ánimo, es un nuevo día, ánimo, levántate. ¿Han visto los papás que aman a sus bebecitos? Y el bebé se ríe. Bueno, ahí está Dios diciéndote, hijito, te amo, vamos a vivir este día, levántate, vamos. Ese es Abba Padre. ¿Tienes esa relación con Él? ¿Crees y confías en el poder de Dios para tu vida? Sé que tú todo lo puedes. Y por último, te sometes a la voluntad del Señor. Lo que Él quiera, no lo que tú quieras. Yo quiero lo mío, que Él bendiga lo mío. No, es lo que Él quiere, de verdad lo que Él quiere. Le oraste por eso, te lo dice Él en su palabra, es lo que Él quiere para tu vida. Lo pienses, y que nos sometamos a su voluntad. Listo, bueno, vamos a dejar hasta allí. Quedaban 2 porciones más, pero hasta ahí yo tenía también la enseñanza. Mira, solamente les leo el título como para que ustedes mismos lean lo que pasa allí del 37 al 42. Pero, ¿cómo orar en medio de crisis? Mira, aquí es importante que entendamos nuestra debilidad humana. Se durmieron. Y él les decía, velen, oren, no se me duerman, porque es que la carne es re débil. Ustedes no oran y la carne, mejor dicho, hace estragos. No duerman físicamente, no duerman espiritualmente. Es urgente que velemos y oremos, que estemos vigilantes, atentos, despiertos, orando. Bien, el peligro de la humana debilidad. Y por último, el texto nos muestra que vendrá un tiempo para descansar, porque el Señor les dice, listo, ya, duérmanse, y luego lo levanta. ¿Saben? Va a haber un tiempo en donde el Señor dice, listo, iglesia, para arriba, ya, a descansar. Y que no les pase como a mí, que un día corrí una carrera de 400 metros y me quedé con fuerzas. Hasta hoy lo recuerdo. Y dije, ¿por qué no corrí con más ganas? Quedamos de tercero, hubiéramos quedado de segundo o de primeros. Me quedé con ganas. Y qué triste que así nos pase. Ya, mi Señor, y yo me quedé con fuerzas todavía para ti. Que no nos pase. En algún momento Él dice, a descansar. Ya, a descansar. Qué rico, yo espero ese momento de descansar ya eternamente. Qué lindo, alabando al Señor. Y bueno, ahí mismo, mientras tanto, sigamos la misión. Tras descanso,
pero mientras tanto hay una misión por cumplir. Adelante, les dice, bueno, ya levántense, ya ha llegado mi hora. Y ahí sí que comenzaron la misión los discípulos, ahí sí que la comenzaron. ¿Listo? Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar y el Señor ahora todo esto que aprendimos lo convierta en vida en nosotros, nuestras vidas. ¿Listo? Bueno, bien, cerremos allí nuestros ojos y oremos. Bueno, Padre, gracias Dios por permitirnos este momento para aprender tu palabra, elementos para orar, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser hijos de oración, hijos de oración. Ayúdanos a buscar ese lugar y ese momento para orarte, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto para ti, Señor. Ayúdanos, por favor, también, Padre, para que entendamos que la responsabilidad es nuestra contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar la gloria tuya, no la nuestra, la voluntad tuya, Señor. Y a estar despiertos, Padre. Dejar de estar dormidos espiritualmente. Levántanos, Señor. Ha llegado la hora que podamos salir a llevar tu palabra, tu evangelio. Padre, gracias, Señor. Yo te pido por tu iglesia que tú nos cubras, Señor, nos protejas, nos lleves de tu mano en esta semana que comienza, nos guardes, Señor, la enfermedad, de tantas dificultades que podemos vivir. Dios, protégenos, podamos pasar de largo al lado de ellas, pero nuevamente, Señor, que no sea nuestra voluntad sino la tuya. Podamos, Señor, vivir la vida bajo tu voluntad, pase lo que pase, Señor, confiados en ti, Dios. Entregamos, Señor, esas peticiones que hay en cada uno de nosotros, Señor, peticiones, deseos, anhelos, oraciones tal vez de mucho tiempo atrás, hoy te las entregamos, Padre. Ayúdanos, Dios, tú todo lo puedes, ayúdanos. Y mi Señor, si alguien no te conoce, que hoy entienda que tú diste la vida por él en una cruz, que resucitaste y que quiere vivir en su corazón, que hoy te reciba, Padre. Gracias, Dios, por esta mañana que nos has dado y la encomendamos en el nombre de Jesús. Amén.